Volvimos, Néstor. Volvimos. Una pequeña interrupción por un corte de energía eléctrica. Vamos a utilizar como enganche aquella famosa frase de Fray Luis de León. Como decíamos ayer, después que venía del exilio de los 20 años, ¿no es cierto?, retomó las cátedras, ¿no es cierto? Andrés, como decíamos hace un rato. Perfecto, estábamos hablando de la presión tributaria que Tributaria, tiene nuestro país. Que es asfixiante. Exactamente, estos 96 tributos que tenemos en vigencia en nuestro país, con lo cual la necesidad de esta reforma es relativamente urgente, especialmente teniendo en cuenta que hay un índice para medir la presión tributaria que se llama el Tax Freedom Day, o sea, el Día de Liberación de Impuestos, algo muy norteamericano, y en nuestro país este año 2017, este Día de Liberación ocurrió entre el 21 de junio y el 24 de julio, es decir, los argentinos tuvimos más de mitad año solamente trabajando para pagar el fisco y recién a partir del 24 de julio el dinero nos queda para ahorro o para consumo. Es impresionante esa. Con lo cual claro, es impresionante la presión tributaria que hay en este país. ¿Y esta reforma disminuye la presión tributaria? La disminuye en relación especialmente a lo que hace a las empresas, a las personas jurídicas. Las personas físicas tienen muy pocas modificaciones relacionadas exclusivamente con la baja de lo que se llaman los impuestos internos. Ejemplos, en este caso bajan ahora lo que es los impuestos que recaen sobre la tecnología, televisores, celulares y dispositivos similares. El tema de los autos de media gama, de lo que se llaman de media gama, es decir, de 380.000 pesos a 800.000. Las motos de media gama, de gama media, de 70.000 a 140.000 pesos. Y lo que también, eso es lo que baja. Lo que sube, está relacionado a lo mejor con el último bloque, son los impuestos internos que recaen sobre las bebidas alcohólicas. Claro. Vino, cerveza y champán van a estar en primer lugar grabados. Y también se graba en alguna medida lo que vamos a tratar en el tercer bloque, que es la renta financiera. Totalmente. La renta financiera, a partir de ahora se establece un impuesto específico. En realidad lo que se hace es derogar una exención que existía antes relativo a lo que hacen los depósitos bancarios y títulos valores. Con lo cual, a partir de ahora, toda persona que tenga de este tipo de bienes en circulación va a empezar a pagar un impuesto. Hay un piso, un mínimo no imponible, que son 52.000 pesos. Con lo cual, si tomamos en consideración, por ejemplo... 52.000 pesos de utilidad. De utilidad, exactamente. Tomamos un plazo fijo o un fondo común de inversión, a partir de los 200.000 pesos se va a pagar un impuesto un 5%. ¿Eso desde qué momento va a estar vigente? Todavía no está en vigencia, se está discutiendo. Estas son las reformas. Totalmente, son las reformas. Esto tiene que pasar por el Congreso. Totalmente, que es lo que está pasando ahora. En materia de ganancias se me ocurre que hay una modificación interesante que disminuye la tasa del impuesto a las ganancias de la empresa, pero lo condiciona a que no se distribuyan las ganancias, sino que se invierta. Así es. Ahí hay dos cosas, Néstor. Por un lado está el tema de esta disminución progresiva de la tasa efectiva de ganancias, que ahora está en 35 y va a bajar al 25% hasta el 2021. Y por otro lado está lo que vos decís, que está relacionado con la devolución del IVA que se va a hacer para aquellas empresas que en lugar de distribuir a socios y accionistas los dividendos, lo que sucede con eso es que lo vuelvan a reingresar en forma de inversiones. En ese caso, se le devuelve el IVA. Yeah. Otro tema muy interesante, sí. Perdóname Daniel, está relacionado con el tema de lo que hacen las plataformas que tanto se usan ahora, que son Netflix y Spotify. Sí. A partir de ahora va a estar grabado con IVA, si se aprueba la reforma. O sea que ahí vamos a tener un pequeño aumentito en el costo de utilización de esos servicios. Sí, señor. Que ahora no tenían IVA. No, porque eran servicios que estaban prestados desde el exterior, con lo cual no tenía la territorialidad necesaria en Argentina, con lo cual no estaba grabado. ¿Ganancias sobre los salarios? No hay modificación, se mantiene. Se mantiene. ¿Y esa modificación de los porcentajes puede llegar a impactar en...? Solamente es para personas jurídicas, para empresas. Sí, lo del 25 al 35 al 25 solamente para personas jurídicas. Y lo que baja de presión impositiva, por ejemplo, para las empresas, ¿cómo lo compensa en materia de ingresos del gobierno? Es la gran pregunta. En principio... Ahí hay una especulación de una mayor actividad económica y con eso una compensación. Algo de eso, sí. Y también la coordinación que puede llegar a existir con las provincias. Que ahí está el otro tema que hay que tocar bastante importante, porque está relacionado con cómo hacen las provincias. Eventualmente las provincias van a recibir, como reciben ahora, de la nación un porcentaje. Sí. ¿Cómo sucede que va a pasar ahora? Porque las provincias, supuestamente con nación, van a firmar un acuerdo para atacar 3 puntos fundamentales a nivel provincial, como lo son ingresos brutos, el tema de ¿El ingreso bruto se considera un impuesto distorsivo? Sí, totalmente. Ahora sí, de la forma que estaba instrumentado, no en la ley, sino en la forma en cual se instrumenta, y por 2 motivos. En primer lugar, por las aduanas interiores que se establecen. Actualmente todas las provincias del país cobran una alícuota diferencial mayor
aquellas personas físicas o jurídicas que no tengan sede en esa jurisdicción. Claro. Pero vos me decís que la Corte ha salido al cruce de esa. Así es. Sí, ¿Cómo señor. es ese tema? El mismo día en el cual el ministro de Hacienda dijo, tenemos que juntarnos todas las provincias a hablar sobre el tema aduanas interiores, la Corte en 2 fallos declaró la inconstitucionalidad de esas leyes que establecen la alícuota de inflación. Andrés, en el diagnóstico que hacías del sistema tributario argentino señalabas, al menos, ¿no es cierto?, porque es un tema complejo, pero señalabas 2 cuestiones a corregir: 96 tributos y la alta presión tributaria. De aprobarse esta reforma que está en ciernes, ¿se atacan esos problemas de una manera sustancial? Va a depender exclusivamente de los acuerdos que se hagan por las provincias, porque en nuestro país tenemos 3 esferas de poder con facultades suficientes para establecer impuestos. Nación, por un lado, que ya tomó la posta, incluso con la reforma anterior, el proyecto de reforma de ley anterior del impuesto a las ganancias, se están eliminando un montón de impuestos. Bienes personales se va a derogar, impuesto a la ganancia mínima presunta se va a derogar en el tiempo, con lo cual la Nación es como que lleva la posta. Ahora dependerá de las provincias y de los municipios. El gran problema es que las provincias y los municipios tienen cada vez más carga, propio del sistema de descentralización que tenemos, cada vez más obligaciones y cada vez menos recursos. ¿Y de dónde sacan recursos las provincias y los municipios? Creando nuevos impuestos. Entonces, si no hay una coordinación nación, provincia, municipio, la presión tributaria va a seguir creciendo. Claro. De lo contrario, habría que pensar en un ajuste. Totalmente. Y da la sensación de que en ninguno de los 3 niveles del Estado se está discutiendo una disminución del gasto, es decir, un ajuste en términos económicos que implique eventualmente menor cantidad de empleo público, menor cantidad de subsidios, etcétera, etcétera. Sí, el Estado Nacional parece que va en ese sentido. Hay que ver qué pasa. Provincia de Buenos Aires, ya propio de la alianza que existe a nivel nacional, está tomando la misma. ¿De qué se trata? ¿De gastar menos o de gastar mejor? Desde mi punto de vista, de gastar mejor. Andrés, ser más eficiente y eficaz. Hay el impuesto al cheque, que es otro impuesto del que se habla mucho. ¿Se deroga? Se deroga. Si se aprueba la ley, la reforma de la ley se termina derogando. Y eso, así como también se deroga en términos de recaudación, el tercer impuesto. Coparticipable era eso. Coparticipable, sí. O sea que hay que recomponerle a las provincias. Así es. Así como también se deroga lo que era el ITI, el impuesto a la transferencia de inmuebles, se deroga, 1.5 que se pagaba por la transferencia de inmuebles se va a derogar, con la particularidad que se va a establecer un impuesto del 15% para aquellos casos en los cuales sea venta de una segunda vivienda, es decir, que no sea casa-habitación, o aquella persona que haga profesión de la compra-venta de inmuebles. En ese caso se verá con un 15%, que ya directamente es un impuesto a las ganancias. Claro. Bien, y en las provincias que se vio, por ejemplo, acá en la provincia de Córdoba, una disminución en el impuesto a los ingresos brutos. ¿Están respondiendo, te parece, a ese de la manera indicada o adecuada a lo que puede esperar el gobierno? Hasta ahora lo que pasó con la provincia de Córdoba está relacionado exclusivamente con aduanas interiores, es decir, con este establecimiento de esta alícuota gradual, y es una promesa. Todavía no está plasmada en las leyes impositivas, que es el gran problema que tenemos ahora. La Corte declaró que no estaban de acuerdo en la Constitución Nacional. ¿Y eso es un planteo por los contribuyentes que es accesible? Sí, totalmente. Los contribuyentes en este caso pueden ir por 2 vías. Primero, de acá para adelante, es decir, yo no pago más. La Corte dijo que ese tipo de alícuota era inconstitucional. No pagar más de acá para adelante. Y para atrás iniciar la repetición. El impuesto... Para repetir la suma actualizada. El impuesto que... Menudo problema. Menudo problema. El impuesto que nos alcanza a todos y que a todas luces es injusto porque lo paga en la misma cantidad el que tiene mucho con el que tiene poco, es el IVA. Ahí, ¿hay alguna modificación o se mantiene La todo? única modificación importante es el tema de Netflix y de Spotify, que a partir de ahora va a estar grabado. Se suma más cantidad de gente grabada. Así es. Pero nosotros... Las alícuotas siguen siendo las mismas. Totalmente. Incluso en el caso que le comentaba de Netflix y de Spotify, hay una particularidad con Netflix, que ahora se le va a cobrar IVA, y salieron al cruce toda la industria del cine, porque lo que dicen es, yo ahora quiero la mitad de ese IVA para los cines, para mejorar la industria del cine en el país. Lo mismo pasó con el impuesto al vino. Sí. El lobby propio dijeron, no, bueno, entonces el vino no lo grabamos porque tomar un vaso de vino es recomendable por un cardiólogo.
Y el tema de la cerveza, eso se mantuvo, la cerveza y las gaseosas. Lo cual también hay un planteo también de igualdad. ¿Hasta qué punto? ¿Por qué sí la del vino y por qué no la cerveza y por qué no las gaseosas? Nos ponemos en un juego muy delicado. Claro, porque cuando empezás a mover piezas y le sacás a uno para darle a otro, necesariamente lo mismo pasó generás beneficios y perjuicios, ¿no? Otro impuesto que se ha agravado por supuesto de la salud es el tema del impuesto del cigarrillo dentro del proyecto. Ahora, la particularidad que tiene que luego del lobby que hacen las tabacaleras se bajó un 5% de lo que está en el proyecto. Esa sola reforma del 5% implica que el Estado va a recibir 5.000 millones de pesos menos. Claro, las cifras son astronómicas. Exactamente. Andrés, nos queda así son los intereses que están detrás de esa cifra. Exactamente. Andrés, nos quedaríamos un buen rato charlando, pero tenemos un programa intenso y ya tenemos un panorama de lo que es el proyecto. Por supuesto te vamos a tener aquí para contarnos cuando esto sea ley, cómo se aplica, para que... Y cuánto más queda de los lobbies por hacer, ¿no? Exactamente. Antes de la aprobación. Antes de la aprobación, a ver quiénes logran más modificaciones en un sentido o en otro. Gracias, son muy amables, Andrés. Gracias, Andrés. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvamos, otro profesional de nuestra ciudad, en este caso el doctor Matías Astegiano, que nos va a contar, según lo que dice el doctor Néstor Gómez, es el punto más álgido de las reformas que se están discutiendo. La reforma previsional. Al regreso de la pausa. María nunca pudo llevar a su hija a la plaza. Le sacó el casco porque le daba calor. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. Lo que compraste barato puede haber costado una vida. Si no hay quien compre, no hay quien robe. Denuncias Comisaría Sexta, Ciudad y Frontera. Teléfonos 03564 42 50 67 15 60 65 85. Programa Municipal de Seguridad Ciudadana. Municipalidad de Frontera. Victoria Civalero. Intendenta. Honorable Consejo Municipal. Vivimos juntos, trabajemos juntos. Oscar Martínez, presidente. Mira, Pato, está extraordinario. Sí, realmente, es de otro planeta. Y salen todos los premios, ¿eh? Acá hay pato encerrado, compañero. Cosa de no creer, ¿no? Hasta el pato salió. 16 de diciembre, sorteo final de la gran promoción regional. La gran promoción. 9 automóviles, 9 millones de pesos en premios en efectivo, 3 departamentos, espectaculares fuegos artificiales y el exclusivo show de Luciano Pereira. La gran promoción regional es de otro planeta. Cuando te encendés, brillás. Pero como toda luz encendida, también atraes bichos. Con micrófonos, con contratos, con tentaciones. Pero basta con que esa luz parpadee una vez para que vuelen. Déjalos ir. Vos sabés lo que hace falta para que tu luz nunca se apague. Manténete encendido con Powerade Ion 4, que aporta 4 minerales que perdés al transpirar. Powerade, la bebida deportiva completa. Bienvenidos, va a ser la primera palabra que vas a escuchar cuando llegues a Villa Carlos Paz. Estamos muy cerca de tu casa. Vení este fin de semana, te lo mereces. Vas a ser bienvenido.
Aquí estamos de regreso, Néstor. Bien. Tan rápido. Pasan los minutos rápidos, lo tenemos al doctor Matías Astegiano, vamos a hablar del proyecto de reforma previsional. ¿Qué tema? Que es un tema porque parece que se las trae. De hecho, ya ha generado movilizaciones, paros, hoy paro docente, paro de la gente del ANSES. Matías, buenas noches, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo les va? ¿En qué términos se está discutiendo la reforma, proyecto de reforma previsional en la Argentina que está planteando el gobierno? Bueno, hoy en este momento se está tratando en la Cámara de Senadores lo que es el proyecto de reforma previsional. Es un proyecto que en realidad terminó siendo menos de lo que muchos esperaban, de lo que muchos planteaban. Recién conversábamos fuera de aire de que en algún momento se iba a conversar hasta el regreso a un sistema de FJP o sistemas mixtos. No hay ámbito político para eso. No, y todavía no. La verdad es que se sigue comentando, conversando, digamos, en distintos ámbitos esta posibilidad, pero no es parte de este proyecto. Básicamente, en lo sustancial, este proyecto lo que hace es modifica la forma de cálculo de las actualizaciones de los haberes jubilatorios. Claro, la ley que establece dos aumentos ahora. Exactamente, en 2009 nosotros tenemos aumentos automáticos en las jubilaciones, que son en septiembre y en marzo. A partir de este proyecto, los aumentos pasan a ser trimestrales, no semestrales, es decir, va a haber 4 aumentos al año. Acá un paréntesis, esto tomado por sí solo podría ser positivo, porque sí. en un país de inflación alta, las actualizaciones tan separadas hacen que el aumento rápidamente pierda el poder adquisitivo que tuvo. Entonces, hacer aumentos más seguidos, de manera trimestral, te acerca más al desfasaje. Exactamente. Mantiene más constante, digamos, la capacidad de compra del haber. Ese podría ser, vamos a verlo con optimismo, el aspecto positivo de la reforma. El aspecto negativo, que es muy negativo, es que se modifica la fórmula de actualización. La fórmula de actualización hasta ahora era una combinación entre el aumento de la recaudación del Estado y el aumento de los salarios. El gobierno presenta un proyecto que establece también una fórmula mixta que es la tasa de inflación, y en un primer momento era un 5% del aumento del PBI. Así ingresó el proyecto al Senado. La semana pasada hubo un acuerdo entre el gobierno y el bloque que lidera Pichetto, se modificó el índice de actualización, que ahora va a estar compuesto por un 70% de lo que es la inflación que mide el INDEC y un 30% por el aumento de la remuneración variable, por el índice de RIPTE, que se llama, que es un índice que mide cómo evolucionan los salarios. ¿Cuál es lo importante de destacar de esto? En marzo los jubilados hubieran recibido un aumento que hubiera rondado en un 10, un 11% con la fórmula vieja. De aprobarse la nueva fórmula, el aumento va a ser del 5,70%. Eso es lo que realmente importa al final de todo esto. En definitiva, van a recibir entre 450 y 500 pesos menos de aumento de lo que hubiera correspondido de no modificarse la fórmula. Claro. ¿Sí? La fórmula no está modificada, pero el tratamiento pareciera que va encaminado a aprobarse porque hubo un acuerdo entre el gobierno y las provincias para esto. Entonces, uno debe pensar que en el mes de marzo, cuando los jubilados le aumenten, el aumento va a ser mucho menor que lo que hubiera correspondido de aplicación de la fórmula anterior. Y esto se vincula con algo que hablaban recién con Andrés. O sea, el Estado Nacional gasta mucho y recauda mucho. La presión tributaria es muy alta. Pero así todo, gasta más de lo que recauda. Sí, señor. Si quieren disminuir un poco la presión tributaria, alguien tiene que pagar. Alguien tiene que seguir pagando. Claro. Y siempre la variable de ajuste son los jubilados. ¿Y por qué son los jubilados siempre la variable de ajuste? Eso no tiene que ver ninguna cuestión ideológica, política partidaria, porque si uno lo analiza a lo largo del tiempo se va a encontrar con que los distintos gobiernos, de distintas facciones, distintas ideologías y de distinto ámbito, nacional o provincial, siempre ajustan sobre los jubilados. En este sentido, el proyecto oficial ha sido pulido o mejorado o adecuado por la oposición, y en definitiva coinciden en que el pacto de la boda son... Acá hay un acuerdo de gobernadores que son de todos los partidos políticos. El acuerdo de los gobernadores lo que hizo fue del proyecto original, en el proyecto original presentado por el gobierno el aumento era del 5,20 y en el proyecto modificado por los gobernadores es 5,70.
La diferencia son 36 pesos en la jubilación mínima. Tampoco o sea, cuando los gobernadores dicen, o el bloque oficialista, el bloque justicialista del Senado dice, logramos mejorar la fórmula, esa mejora son 36 pesos en el haber mínimo. Es cierto, pero no tanto. Es cierto, pero no tanto, claro. Claro, esto habla con mucha claridad de lo que vos señalás. Esto no es una cuestión ideológica, es una cuestión práctica. De hecho, en el gobierno de la provincia, los jubilados provinciales se quejan de 2 o 3 reformas que han ido en detrimento. El gobierno provincial, en el 2008, modificó, en realidad, a las jubilaciones, que tendría a ser a las jubilaciones más altas, pero alcanzaba a los maestros, por ejemplo. Claro. Una parte del haber se lo pagaban en bonos. Se plantearon acciones judiciales, el Tribunal Superior lo resolvió, se modificó. Y se modificó la ley y se estableció un diferimiento en los aumentos. Entonces los jubilados tenían que esperar 6 meses para que les aumentara. No era automático. No era automático, tenían que esperar 6 meses. Después en la campaña... Lo cual no pareció tan disparatado. Bueno. Después, pero siempre termina siendo los jubilados. Sí, ese es el tema. Siempre la variable de ajuste son los jubilados. Más allá de si en algunos casos es más o menos razonable, el jubilado debe pensar, ¿por qué siempre a mí? Que además cobro 7.200 pesos. Claro. ¿Y dónde encontrás el razonamiento? ¿Por qué los jubilados? Porque es más fácil. En primer lugar, porque son muchos. Sí, o sea, claro. Cualquier toque hay es 7 millones de jubilados. Plata. Cualquier modificación, por más mínima que sea, en cantidad se hablaba de que la modificación en los jubilados nacionales son más de 10.000 millones de pesos. Es una barbaridad. Después entonces, no tienen sindicatos. Con lo poco que toco, para el Estado arreglo bastante. Y además no tienen capacidad de queja. Porque si yo toco un sindicato, yo toco el sueldo de los camioneros, de los colectiveros, los bancarios, de los aeronáuticos, para el país. Se para el país. En cambio, si yo toco el sueldo de los jubilados, no pasa nada. Porque la capacidad de protesta que tienen es muy poca. Claro, ahí se entiende. Vaya a explicar a un abuelo de 95 años que tiene que ir a cortar la calle. No va a ir. Matías, hay una pregunta, ¿no es cierto?, que a mí me desvela, porque no tengo respuesta, es decir, conozco un poco del tema previsional, pero realmente a las preguntas o los interrogantes de fondo no estoy en condiciones de contestar con seguridad. El sistema que tenemos actualmente de jubilaciones, ¿es sustentable en el tiempo o estas reformas tienden a hacerlo sustentable en el tiempo? Es decir, supuestamente dicen que para que eso sea sustentable tendría que tener una pirámide grande de aportantes y una cúspide de beneficiarios chica. Y acá tenemos al revés. Sí. Tenemos muchos beneficiados y poco aportantes. ¿Cómo es? El envejecimiento de la población ha generado a nivel mundial una discusión sobre, por ejemplo, la edad jubilatoria. Claro. ¿Sí? En muchos países la edad jubilatoria se aumentó a 68 años en los hombres, en algunos hasta 70. Con grandes protestas como en Francia. Con grandes protestas. En Argentina, uno de los comentarios era que en este proyecto de reforma provisional iba a haber algún aumento en la edad jubilatoria, cosa que no ha pasado. ¿Sí? Lo único que ha pasado en relación a la edad es que se modifica la ley de contrato de trabajo y se le permite a un trabajador seguir trabajando hasta los 70 años. Si quiere. Para que se entienda, hoy, cuando un hombre cumplía 65 años y tenía 30 de aportes, el empleador podía intimarlo para que en un año se jubilara. Si no, se terminaba la relación. Hoy los trabajadores van a tener la posibilidad de seguir trabajando hasta los 70. ¿Sí? Es la única modificación en realidad sin que el empleador le pueda mandar sin que el empleador le pueda telegrama. exigir que se retire a los 65. Aún con la edad y con los aportes, un trabajador va a poder elegir seguir trabajando hasta los 70 años. Esa es la única modificación que hay en relación a la edad. Pero volviendo a tu pregunta, sí hay una discusión. El tema es, digamos, bastante pocas cosas son sustentables en este Estado. Si uno mide lo que ingresa con lo que recauda, si uno ve que el sistema en general no es sustentable. Entonces, ¿por qué siempre? Maquinita o deuda. Exactamente. Entonces, tenemos que tratar de ser un poco más inteligentes, de buscar alguna respuesta, alguna solución que no sea recortar los haberes jubilatorios. Porque yo repito, si hoy una familia para vivir necesita 15.000 pesos y la jubilación mínima que cobran 3 millones de jubilados, 4 millones de jubilados, es 7.240 pesos, 46 pesos, evidentemente estamos en un problema. Estamos reconociendo que los jubilados no tienen lo mínimo para vivir. Entonces estamos ajustando sobre personas a los cuales el mismo Estado, con su propio índice, reconoce que no tiene lo mínimo necesario para vivir con dignidad. La última, Matías, nos quedaríamos ahora, pero tenemos que seguir con el programa. El gobierno,
cuenta entre los hechos positivos de su política frente a los jubilados, la reparación histórica. ¿Cómo operó la reparación histórica en la realidad de los haberes jubilatorios? Es bastante difícil dar una respuesta única. Hay jubilados los cuales le han aumentado. Yo he visto aumentos que van desde los 40 pesos, que es insignificante. La mayoría, podemos decir, de una mínima entre 200, 300, 400, 500 pesos. Y en algunos otros casos el aumento ha sido muy superior, pero son los menos. Sí va lenta, porque la cantidad de jubilados que han accedido directamente sobre la reparación histórica no es el total de jubilados en los cuales está apuntado a hacerlo. Y además la reparación histórica apuntaba a que los que tenían juicio desistieran del juicio y cobraran un retroactivo. Sí, señor. Nadie ha cobrado ese retroactivo todavía. Claro. Han firmado los acuerdos hace un año ya. Los primeros acuerdos se firmaron en octubre del año pasado. Y aún esos jubilados que firmaron hace un año todavía no han cobrado el retroactivo por el juicio del que han desistido. Y estamos hablando de gente que se muere en el tiempo, años. Porque hay que decirlo así, o sea, hay mucha gente que se muere en el camino. Claro, porque los que privilegiaban eran los mayores. Claro, uno tiene que ser rápido en esto. Claro. Tiene que haber cierta celeridad del Estado, porque si no, el jubilado se muere. Y a veces pareciera que se pierde de vista esto, y entonces a lo mejor un proyecto que fue poco más, un poco menos, pero de cierta justicia termina siendo injusto. Decirlo con crueldad, están en el Lara San Juan. Sí. Es una carrera la contra el situación tiempo. Es crítica. Entonces, el Estado, sobre todo en estas situaciones, en lo que tiene que ver con los juicios, en lo que tiene que ver con los recursos que se destinan a las cámaras federales de seguridad social, a los juzgados de la seguridad social, deberían darse más recursos para que la respuesta sea más inmediata, porque lo necesitan por su edad y por su estado de salud. Matías, te agradecemos. No, Sos muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre. Nosotros buscamos una pausa. Cuando volvamos, un tocayo de Matías Astesiano, Matías Carena. Vamos a hablar un poco del sistema cambiario. Ya está también aquí entre nosotros, como lo habíamos anunciado, para distendernos un poco en el final del programa, Carlos Barbieri, que nos va a hablar de cervecería artesanal. Ha traído ya aquí algunos productos como para mostrarnos, de alimentación orgánica, bueno, de temas que están transformándose en un fenómeno que queremos analizar con él. Al regreso de la pausa, entonces, tipo de cambio, el dólar, qué es lo que compra la gente en este momento en el análisis de Matías Carena. Tiene precios fantásticos y lo resumimos con las 3B. Bueno, bonito, barato. Te regalo primera cuota del seguro, descuento en accesorios, 50%, primer y segundo service, mano de obra. Y es accesible, alucinante. ¡Qué alegría! Solo en Córdoba Motos. Hijos que son padres, padres que son abuelos y nietos que los disfrutan. Generaciones que eligieron y siguen eligiendo la misma clínica de hace 70 años por su atención, su trayectoria y el profesionalismo del primer día. En Clínica Carrá, hace 70 años que los mejores profesionales cuidan su salud. Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá. Cuidar su salud es nuestra especialidad. Bueno, qué tema, Matías. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Este tema es específico. Le contamos a la gente que Matías es el responsable de evaluar una casa de cambios de nuestra ciudad que tiene una actividad. ¿Cuánto hace que están funcionando en San Francisco, Matías? Desde el 2 de enero estamos funcionando en San Francisco. Vamos a cumplir el año dentro de poquito. Primero, buenas noches para ustedes, sí, para toda su audiencia. Y bueno, decirles que la verdad que San Francisco nos ha sorprendido gratamente
como empresa que hoy está desembarcando en Buenos Aires también, con otra sucursal. Ustedes están en Santa Fe, en somos Rafaela, de Rafaela, en Paraná. Hemos abierto sucursales posteriores en Santa Fe, Paraná, San Francisco, ahora Buenos Aires y próximamente Rosario. Está bueno que San Francisco esté en una red de este tipo y tenga presencia, ¿no? Está muy bueno. Matías, el tipo de cambio es algo que se visualiza como uno de los termómetros de la economía. Repitiendo lo que uno lee por ahí, porque no somos expertos, se habla de que el tipo de cambio está está planchado, que el dólar está planchado. ¿Esto es así? ¿Por qué? ¿Cuál es el análisis que haces vos de este tema? Básicamente el dólar es una variable de ajuste dentro de las políticas económicas. La política cambiaria tiene determinadas aristas y una de ellas es el valor de la moneda de referencia a nivel mundial, que es el dólar. El gobierno tiene herramientas, tiene elementos para intervenir hasta donde lo deja la ley, y si no es hasta donde lo deja la ley, lo hace muchas veces de otras maneras. Ya está dicho que donde está hecha la ley está hecha la trampa. Bueno, hay otras maneras de influir. Por eso, por lo general, el valor de esta moneda tiene un correlato con, digamos, la política económica. Le decíamos recién, yo le decía al doctor Gómez recién en el corte, algo que él había dicho anteriormente, o maquinita o deuda, y como todo tiene que ver con todo, que era lo que yo le decía, bueno, hoy el dólar juega un papel fundamental. Hoy hay un dólar bajo que está sostenido en ese precio para, por ejemplo, no disparar la inflación, sobre todo cercanos a un mes como diciembre, que es un mes tradicionalmente complicado en la Argentina. Aquí estamos de regreso, otra vez un corte de luz, 2 cortes de luz. Ya tenemos todo atado con alambre, acá se nota un poquito de viento y tenemos estos cortes que nos hacen un desastre. Matías, retomemos. Entonces, tenemos un tipo de cambio que vos lo percibís bajo y que el gobierno lo mantiene ahí o no hace nada para que suba, para no alentar el proceso inflacionario, pero esto le genera un problema por el lado de las exportaciones. Totalmente, inclusive en son cada vez más caros nuestros productos. Nuestros productos vistos desde el exterior son cada vez más caros, y sobre todo se va a notar, como somos un país 90% agrícola, cuando estén las liquidaciones para abril-mayo de cereal. El cereal que se ha cosechado hace poco, se ha vuelto a resembrar, y bueno, para abril y mayo que hay una nueva liquidación. Esa liquidación, bueno, puede tener una presión, haber un lobby alrededor de esas liquidaciones para hacer subir el tipo de cambio. Es probable que el productor con un dólar bajo diga, lo guardo, retenga, lo guardo en los bolsa. Totalmente. En esos volúmenes, un 2, un 3. No, es muchísimo dinero que se pierde el gobierno, entonces tiene que pautar, tiene que consensuar. Matías, el dólar. El sanfrancisqueño, frente a esta realidad del dólar, ¿sigue utilizándolo como moneda de resguardo o lo está vendiendo para pasarse al peso? Porque hoy por hoy, en un simple plazo fijo, ni hablar de una inversión en LEVAC, tener mejores rendimientos. Totalmente, pero no se da ese fenómeno. Otra cosa que charlamos anteriormente fuera de cámara es que el ciudadano promedio argentino es ignorante con las alternativas de inversión que tiene. Ignorante porque el gobierno se ha encargado de que nunca les sean accesibles, disponibles, sencillas las alternativas. Hoy lo más parecido a una alternativa de inversión sencilla es la LEVAC, que uno abriendo una cuenta especial en un banco puede utilizar el banco como operador y comprar esas famosas LEVAC, que son esas letras del tesoro que hay a un mes, hay hasta un año, con distintas tasas, que rondan alrededor de lo que es la inflación, un 26, un 27, claro. Van jugando, pero la mayoría de la gente no tiene ese conocimiento. Y registramos compras de $50, de $100, de gente que uno se da cuenta que va a convertir lo poco que pudo ahorrar, el poco de dinero que pudo separar de sus gastos corrientes para protegerse, porque sabe que eventualmente... O sea, sigue el dólar aún con esta
cotización sigue siendo la moneda de resguardo. Totalmente, le es muy familiar a la gente, le ha sido por años y años y años. Muy difícil sacarle de la cabeza algo que es una realidad, por otra parte, ¿no es cierto? Porque el país nos ha demostrado a través de los años, con varios ejemplos sobrados, varios quiebres, ¿no es cierto? ¿Qué otra moneda se comercializa en San Francisco? En volúmenes relativamente importantes. Reales, euros y algo de libras. El resto es ocasional, puede haber peso chileno, peso uruguayo, algo de mexicano. Los reales indican más que nada viajes. Exactamente, que es la diferencia. Una utilización rápida. Es la diferencia que tenemos con el dólar. Quien usa dólar para turismo muchas veces no lo podemos determinar porque en la realización del boleto de compra-venta, nosotros estamos regulados por el Banco Central, no se le pide el destino, si es ahorro, turismo, consumo, etcétera, etcétera. Perdón. En cambio el real es obvio, y por los montos sobre todo, que se utilizan para turismo. Bien. ¿Y cuál es el valor en plaza en este momento del para comprar el dólar? Hoy cerramos a 17.80. Vendedor sí. Desde el lado de evaluar, comprador desde el público. A 17.80 cerramos hoy. Tenemos un precio, tratamos de ubicarnos siempre entre los bancos, hacemos un pequeño relevamiento ad hoc, digamos, y nos ubicamos más o menos. ¿A qué precio llegó, Matías? Había llegado a 18 y 18, si no, mal no recuerdo, 18.15 llegamos a poner en pizarra. Tenemos que cerrar porque tenemos que hacer el último bloque con Carlos. ¿Dónde está Valuar? Recordanos, por favor. Valuar está por 9 de julio de 1987 con horario corrido de 8 a 17 horas. A la hora de la siesta podemos ir, es decir, cuando salimos de trabajar. Perfectamente, inclusive tener una charla ante otras eventuales ofertas de inversión. Con gusto podemos aclarar dudas y ayudarlos a invertir. Gracias, Matías. Gracias. Nosotros buscamos una pausa. Al regreso hablamos de cervecería artesanal, de alimentación orgánica, producida por un sanfrancisqueño que hace mucho tiempo que se dedica a este tema, así que nos puede hablar con autoridad, con propiedad. Carlos Barbieri, al regreso de la pausa. La verdad que un hermano es algo que te debería acompañar toda la vida. Yo no tengo idea de qué es tener un hermano. Me lo robaron. Necesitamos de la sociedad para poder encontrar a nuestros hermanos. A esas personas que algo saben, por favor, acérquense. No es fácil hacerlo solo. No hay que tener miedo a buscarse, porque lo peor ya pasó. Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983 abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda. No lo necesitas hasta que lo ves. Estamos hechos el uno para el otro. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Me gusta, te gusta. Todos los colores. La naranja que faltaba. Nuevos productos. Cuando tú me tocas me gusta. Cosa linda. Almacén de diseño. Pueyrredón 35. Mira, Pato. Está extraordinario. Sí, realmente, es de otro planeta. Y salen todos los premios, ¿eh? Acá hay pato encerrado, compañero. Cosa de no creer, ¿no? Hasta el pato, vale. 16 de diciembre, sorteo final de la gran promoción regional. La gran promoción. 9 automóviles, 9 millones de pesos en premios en efectivo, 3 departamentos, espectaculares fuegos artificiales y el exclusivo show de Luciano Pereira. La gran promoción regional es de otro planeta. En Mutual Árabe creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe: pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición.
Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen, esquina Larrea. Mutual Árabe. Nuestro objetivo es verte crecer. Los tenés a tu lado todos los días, todo el año, en todo momento. Porque cuando se trata de proteger tus bienes más preciados, nosotros te aseguramos que todo va a estar bien. Horacio Copete, asesores en seguros. Boulevard 25 de Mayo 2705. Teléfono 424-466. Bueno, Daniel, siempre decimos contigo de que San Francisco nos gusta vivir acá porque es una ciudad donde pasan cosas. Es decir, que en San Francisco haya alguien de San Francisco que haga cerveza artesanal, que haga grapa artesanal, que haga vinos artesanales y que los haga con calidad, doy fe, ¿no es cierto? Usted es un buen catador usted de esas cosas. Bueno. Tampoco vamos a empezar a sacar trapitos al sol. Realmente que te propuse a vos que compartiéramos con nuestra audiencia porque me parece que es un emprendimiento feliz, una alternativa diferente. Y que es digno de ser mostrado a la Sí, gente. señor. Sí, señor, porque es una actividad bastante conocida, pero lo va a hacer y lo puede ser mucho más. Carlos Barbieri, un emprendimiento familiar, por eso está acompañado por parte de su familia que está en cámara y la otra parte de la familia que está fuera de cámara. Carlos, buenas noches. La otra Buenas parte noches. de bajo perfil. Claro, la otra parte es más Ortega, digamos, más tranqui. ¿Cómo estás? Un gusto Bien, tenerte por gracias aquí. por la invitación. Presentaron un poco acá la familia que tenemos en Tenemos cámara. a Estefanía, que es la menor, después sigue Margarita, que no se presenta, Antonella, Y Catalina. Catalina, que Y está Catalina, en que- la- Hablas de un emprendimiento familiar, involucras a tu familia en este emprendimiento. ¿Cuánto hace? Porque yo recuerdo muy bien que hace varios años, no somos tan grandes, pero varios años que te dedicas a este tipo de cosas. Y en algún momento, cuando yo empecé a escuchar esto, fabrica vino. ¿Cómo fabrica vino aquí en San Francisco? Hace mucho que estás en este tema, 21 años atrás hice mi primer vino y año a año fuimos mejorando hasta lograr estándares de calidad. Verdaderamente uno lo hace en forma jovista y para consumo propio y se lograron estándares de calidad de lo que uno va aprendiendo. Por primera vez se cometen errores, hemos tomado vinos feos, pero nunca los tiramos, No, los hemos tomado. bajo ningún punto de vista. Y 10 años atrás, aproximadamente, uno siempre tenía la idea de comenzar a fabricar cerveza, que haces vino, haces licores. La grapa data casi 25 años atrás, y siempre con algún maestro grapero, como le decimos. ¿Dónde fuiste a aprender? ¿Dónde fuiste aprendiendo? Yo empecé a ¿O sos un aprender- autodidacta? Yo empecé a aprender, se dice que el maestro es destilador cuando destila por segunda vez, porque si destilás por primera vez y mal, la grapa, donde influye mucho la diferencia de alcoholes, está el metílico, que es venenoso. Entonces, si destilás mal la primera vez, no sos maestro. Claro. Con un ex hermano marista, Pese, no me acuerdo cómo se llamaba, y después con Don Gaiotti, otro destilador, que ya no vive más, pero también me ha enseñado ¿De acá mucho. de San Francisco? De acá de No. San Francisco, hasta que uno... Te Ahora animaste- me toca a mí. Te animaste por tu cuenta. Y empecé la primera vez, la segunda vez, y ya llevo también casi 15 años destilando. Que es lo que sobra del vino, se destila, ¿no? Y la cerveza, 10 años. 10 años aproximadamente, que uno viene leyendo, hasta que también un día con un amigo hicimos la primera Es totalmente orgánica. Totalmente orgánica, no tiene el agregado de nada. ¿Cómo es el proceso para crear una primero, yo advierto, yo la verdad no tomo alcohol, pero advierto como un fenómeno en torno de la cerveza, y especialmente de la cerveza artesanal, con un crecimiento de negocios, de propuestas, de ferias. Hay una especie de fenómeno La de gente está consumo. cambiando a lo natural. Ahí está. Como todo, el chorizo, la grasa es rico, pero el más rico es el que lo hacen en el campo. Sí, señor. Que se le agrega pocas cosas. La cerveza artesanal no tiene nada, como yo siempre digo, es una sopa de cereales fermentada, en la cual se produce el alcohol en forma natural,
y en su justa medida, no tiene conservante, no tiene colorante, no tiene nada. No sé si me equivoco. Yo diría que no es ni mejor ni peor que la cerveza industrial, es otra cosa. Es sano. Es otra cosa. Es la cerveza como la comida, es la cerveza que vos tomás una copa de más y al otro día te levantás bien. ¿Eso que nos trajiste aquí son todos tipos de cerveza? Diferentes. Ahí hacemos 10 variedades de cerveza. A ver cuáles son. Contanos. Este es chop rubio, chop rojo, chop negro. Esta es Golden Ale, Iris Red, la de miel. Sí. Cerveza La de miel. ginger. Perdóname, ¿cuál te gusta a vos? Ninguna. Y tomé, pero escupí. Claro, porque todavía no tenés edad. No. Bien. Esta es hecha de miel y esta con jengibre. Sí. El ginger orange, IPA, cream stone y milk stone. ¿Y Esta es más amarga, Sí. más amarga, pero esta es más dulce. ¿Qué tenor alcohólico tiene? Está entre los 4 y los 5 y los 6 grados de alcohol. Y una cerveza industrial que Ahí están los también. 5 grados de alcohol. Y escucha, Carlos, ¿y qué las hace diferentes a toda esta cerveza? Porque unas son de un color, de otro. A medida que se va tostando, la malta, en realidad se le dice mal llamado malta, pero es la cebada tostada, la cebada malteada. Ujú. El malteado es un proceso que se le puede hacer a cualquier grano que contenga ¿Eso almidón. lo haces vos en tu...? No, lo he hecho y no sale igual. es que a veces, como siempre decimos, no puede patear el penal, atajarlo, cortar el césped y marcar la cancha, ¿no? Claro. Entonces ya hay productos que se compran, pero en realidad es un proceso de que se humedece el grano, germina y se seca. No tiene agregado de nada. Es un grano germinado seco, que es ahí donde se produce una enzima que después va a transformar el almidón en azúcar y después las levaduras transforman el azúcar en alcohol. Y algunas de esas las saborizás con algún elemento adicional. Escuché jengibre. Sobre una base de una cerveza rubia o negra. Para el caso de la cerveza es una receta con 4 ingredientes. ¿Qué hace que una cerveza sea negra o rubia? La cebada más tostada o menos tostada. Tenemos 3 tipos de cebadas. Tenemos la rubia, la roja y la negra. La rubia es más clarita, la roja ya se va oscureciendo más como el color rojizo claro. Un intermedio. Claro, y la negra pues, Oscura. oscura. Y escuchá, Carlos, empezaste como un hobby, invitando amigos, y... Viste, como primero lo tienen que probar los amigos. Sí, y escuchá. Pero eso duró casi 7, 8 años. Varios años, Sí. claro, sí señor. Memorables tus encuentros para probar tus productos. Y ahora estás en una instancia donde alcanzaste algún nivel de comercialización. Siempre uno tiene el sueño de, los que nos dedicamos a esto, o de tener su propia cervecería, o de tener su propio bar. Y bueno, yo quise tener mi propia cervecería, tras charlas de familia, una decisión de cortar un trabajo y comenzar con algo nuevo, que estamos en San Francisco. Para el paladar de San Francisco, ¿cuál es la que sale más? Suave. Nosotros en San Francisco somos de tomar mucho y suave. Cantidad. Cantidad y suave. Como en casi todas las cosas. Nosotros somos muchísimas. La negra La negra sale mucho o no? La negra va saliendo. La gente por temor compra rubia y un poquito de roja. Yo he probado la negra y es mucho más liviana que la Buck, esa... Sí, la otra... obviamente los 3 tipos de chop son cervezas de menor tenor alcohólico. Obviamente tiene más agua al tener menor alcohol, y es la cerveza que uno dice, bueno, yo al mediodía me quiero tomar una cerveza y después tengo que seguir trabajando. ¿Y esto lo comercializas vos de manera directa o...? Directo. Todo lo que se ve se hace en familia, ahí en el local por 9 de julio al 2771. Háblame de la grapa. La grapa... Háblame de la grapa, porque... ¿Usted la probó y le gustó? Me dijo usted, usted ha probado grapas en el país y en otros países. Te digo que la que hace aquí Barbieri... La grapa, en realidad como todo, no tiene tantos secretos. El secreto es saber diferenciar los alcoholes. ¿Con qué se hace? ¿Con uva? Con uva. La grapa es un proceso de separación de alcoholes. ¿Qué uva se usa? Yo uso todo Malbec. Todo uva Malbec. Para el vino, y lo que sobra del vino se destila. En realidad al vino, si yo pongo 1 litro de vino en un alambique, le saco el 10% de alcohol. Claro.
Que en ese alcohol está a los 56 grados la acetona, a los 65, 67 grados el metílico, que es el alcohol de quemar, y después ya a los 78 empieza el etílico, que es con lo que se elabora la grapa. En realidad yo destilo un vino de ciruelas, un vino de durazno. Ese aroma particular que tipifica la grapa, ¿de qué sale? De la piel y de la semilla. Siempre y cuando no haya hojas, ni la ramita, el escobajo que se le llama, que es donde, en la parte verde del racimo, es donde se produce el metílico. Entonces, prácticamente, cuando nosotros molemos, nosotros vamos a buscar la uva Mendoza, molemos ahí, y nos traemos ya la uva molida. Y para hacer todo esto necesitas algún nivel de equipamiento ya, ¿no es cierto? Sí. Más que equipamiento, en la cerveza más de todo, al no estar pasteurizada, la cerveza artesanal no está ni pasteurizada ni filtrada. Bien. Filtrada es la que nos acostumbramos a tomar una cerveza un poco más turbia. Pero pasteurizada, tenemos que tener un control sanitario del 1 al 10, porque cualquier error fracasa. Toda esta cerveza tienen 4 o 5 meses de elaboración. Claro. Y recién cuando usted la abre, decís, che, esta cerveza no está buena. Claro. Ahí recién te das cuenta. Y son 300, 400 litros que no es tan buena, porque una botella que salió mala salió la partida completa. Entonces hay que tener un cuidado con la limpieza y desinfección, que a veces es la discusión que no necesitamos control, porque en realidad el control... es un autocontrol. No están pasteurizadas. No están pasteurizadas. Claro, necesitas un autocontrol, porque si no la puedes consumir, no la puedes vender. No solo la vendés y la vendés mal. Claro. Y en realidad esto se destinó al objetivo de que esto perdure en el tiempo. Lo sigan ellas o lo siga quien lo siga. ¿Y tenés gente que te ayuda o es todo familiar? Todo familiar. Todo familiar. Ya estás pasando alcoholes por roble. La misma grapa. Los italianos le llaman grapa al roble, grapa a la quercia. Los franceses brandy, o si la uva es de la región del Cognac, no es ni más ni menos que el destilado de una uva que va al roble. Llegamos ya hace 2 años a tener nuestros propios 225 litros de grapa, así que fue a un roble francés para las espirituosas o los destilados. Son robles que van quemados a fuego. ¿Percibís que hay mercado y un mercado que puede ser creciente en San Francisco? ¿Vendés solo en San Francisco? Yo no me imaginaba la cantidad de gente que toma grapa. Me enteré el sábado que el doctor tomaba también, porque le han hecho un regalo. Hay muchísima gente que uno dice toma el fernet, toma el whisky, toma el vodka, hay muchísima gente que toma un traguito de grapa, y grapa buena, ¿no? ¿Y para las cervezas? Sí, pero la cerveza viene acrecentándose día a día. Porque hay como un fenómeno. Viste que aparecieron incluso muchos locales. Se van a abrir un montón de locales y se van a seguir abriendo. O en esto yo siempre digo, si no lo haces con pasión, de tener como el que le gusta el fútbol y se va a Mar del Plata a ver un partido de fútbol. Esto es de todos los días, levantarse y producir, porque lo que yo produzco hoy recién va a estar listo dentro de 2 a 3 meses. Claro. Que una vez envasado, ¿qué tiempo de consumo tiene? Normalmente se aconsejan los 4 o 5 meses, pero es como el chorizo a la grasa, lo puede dejar 1 año, y hay gente que le gusta la cerveza, porque esto se va transformando día a día. Un poco más fuertona, se va poniendo un poco más fuerte. Recuerden que todos los fermentados, como la cerveza, la sidra, el vino, cuando se pudren, se transforman en vinagre. Claro. Y normalmente tomamos vinagre de manzana, de vino, en una ensalada. Exacto. Ese vinagre no es ni más ni menos que uno deja una botella de vino destapada y se avinagra. Claro. Es el vinagre. ¿Proyectos? Es limitado porque lo hacemos nosotros. Claro. Y lo querés conservar en ese nivel. Porque agrandarse a gran escala deja de ser artesanal. Claro. Perdés la esencia. Perdés la esencia y... No es divertido. No es divertido. No es divertido. Claro, pierde la esencia. Es así, entonces tenemos un techo. Exacto. Bueno, ¿Y gente de otros lugares te consume? No, yo lo encaré para San Francisco. Exacto. Obviamente, viene gente de afuera, se le vende, pero en realidad esto está apuntado a San Francisco. Carlos, nos quedaríamos un buen rato charlando, pero mira, nos pasamos 6 minutos de las 10. ¿Dónde podemos ir y hacernos de unas cuantas botellitas? 9 de julio, 2771, casi llegando a Caseros. ¿Horario? De 6:30 de la tarde a 9:30. Y todos los lunes
hacemos una degustación gratuita de cerveza. Este lunes próximo ya va por la 79. El 79 encuentro. Encuentros de 12, 13 personas donde probamos prácticamente todo lo que se produce. Todo lo que se produce. Porque a su vez también lo tenemos, acompañás con alguna comidita. Tenemos huerta, tenemos 3 huertas donde producimos algunos ingredientes para la cerveza saborizada, ¿no? Claro, qué bueno. Las degustaciones empiezan a las 9 y terminan a las 11 o un poco más. 11, 11 y cuarto, no tan tarde, para que todos se puedan volver a casa y trabajar al día siguiente. Está todo bien organizado, Carlito. También ¿Y qué tenés? Tenemos otras 2 cervezas más que son de maracuyá y frambuesa. Qué gerente de marketing que tenés ahí. La frambuesa estamos cosechando ahora. Tenemos 2 plantaciones de frambuesas negras que van a una cerveza rubia. Para saborizar. Para saborizar. Está por salir la de frambuesa, ya tenemos bastantes para hacer. Y maracuyá todavía no sabemos. Muy bien. Muchas gracias. Carlos, encantado de conocer un poco más de este lindo proyecto familiar, artesanal, que se transforma en una forma de vida para usted. Una forma de vida. Es una forma de vida. Qué lindo. La verdad que te felicito a vos, a toda tu familia, que tenés una familia hermosa. Gracias. ¿Cierto? También digo que son hermosos los que no están en cámara, los de bajo perfil. Sí, señor. Pero que están aquí acompañando también. Néstor, bien. Hasta aquí llegamos nosotros. Con esto, una vez más cumplimos. Sí, programón hoy. Sí, señor. En esa confianza que con Daniel Pastore nos permitimos invitarlos a ustedes para que el próximo miércoles, tormentas mediante, podamos compartir otra hora de aquí a ahora actualidad y divertirnos y instruirnos como lo hemos hecho esta noche. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.